¿Cómo están, estimados amigos? Deseando que todos se encuentren bien, soy Edgar Blessing. Este es para la clase de Matemáticas 1, grupos 1101 y 1153. Es importante que ustedes vean la aplicación de lo que hemos estado viendo de trigonometría, ya sea en triángulos rectángulos, los oblicuángulos y las funciones trigonométricas. Bueno, en este caso vamos a ver la trigonometría aplicada a los vectores. Esto ustedes lo van a usar muchísimo en la situación de estática y diseño de estructuras. Se habla mucho de vectores, entonces aquí los vectores colineales son los que trabajan una de dos, como están aquí los jóvenes trabajando horizontalmente, o puede ser verticalmente cuando tienes vigas o cuelgan algo ustedes los arquitectos. Bueno, entonces aquí son vectores colineales. Aquí la aplicación de la trigonometría no entra. ¿Por qué? Porque se suman aritméticamente. El que tiran a la derecha sería en signo más y los que tiran hacia la izquierda serían en sentido negativo. Entonces es una suma aritmética o resta. Pero ¿en dónde se requiere la trigonometría? En vectores. Cuando los vectores no están, como aquí le indica, en el eje de las y, como este es un vector colineal, o en el eje de las x, como en el caso anterior, o paralelos a los ejes, estos serían vectores coplanares. Y aquí se aplica totalmente funciones trigonométricas y trigonometría, sobre todo Pitágoras. ¿Qué es descomponer un vector? Aquí tienes un vector o una fuerza. Los vectores no solamente pueden ser fuerza, pueden ser aceleración, desplazamiento, velocidad, campo eléctrico, campo magnético. Bueno, a lo que nos interesa en el momento en estos cursos es el vector fuerza, que tiene muchísima aplicación y en trigonometría. Bueno, entonces aquí tienes una fuerza. Esta fuerza esquemáticamente se le llama vector. El vector está compuesto de una magnitud, o sea, una distancia que hay de aquí hasta acá. Esa sería su magnitud, o sea, qué tanta fuerza. Eso tiene magnitud, tiene una dirección. La dirección puede ser, como veíamos hace rato, a la derecha del eje de las X, partiendo del origen sería el positivo, y del origen en las ejes de las X sería el negativo. De la misma situación sería en el eje de las Y. Si va para arriba positivo y si va para abajo el vector sería negativo. Para poder sumar estos vectores coplanares, como veíamos, se necesita descomponerlos en sus coordenadas X y Y, ¿no? X y Y. ¿Y cómo lo hacemos para desglosar o descomponer este vector en esas coordenadas? Bueno, aplicando ahora sí la trigonometría. Ustedes pueden ver ahora que en este caso este vector que está en azul, haz de cuenta que si tuviéramos aquí una fuente lumínica nos proyectaría, sería su sombra. No es correcto decir sombra, en matemáticas se llama proyección del vector sobre el eje de las X. De otra manera, también como si lo tuviéramos ahora un proyector de este lado derecho, proyectaría una sombra sobre este espejo imaginario llamado Y. Bueno, para encontrar esto que está en amarillo necesitamos de la trigonometría. Entonces, como dice, con cualquiera de los triángulos es posible determinar el valor de las componentes del vector. A este procedimiento le llamamos descomposición del vector. Bien, esta descomposición del vector en matemáticas se llama proyección o componente del vector. Está en X, o proyección o componente del vector en Y. Entonces, este vector A se desglosa en AX y en AY. Aquí tienen este vector ahora en rojo. ¿Cómo encontrar sus componentes en X? ¿Cuál sería su magnitud? Bien, en este caso su magnitud sería por medio del coseno del ángulo. El coseno del ángulo es igual a la componente del vector en X, le llamas esta parte, entre la fuerza, que debe ser algo conocida, medida quizá por un dinamómetro o por la masa multiplicada por la aceleración de algún objeto. Bueno, entonces el coseno es cateto adyacente, que estamos aplicando ya funciones trigonométricas, adyacente entre
hipotenusa, que es la F. Aquí lo tenemos. El ángulo, pues ahorita nada más es algo indicativo, esquemático. Como buscamos la componente en X, que hacemos aquí, la fuerza, que viene siendo la hipotenusa, viene de este lado. Entonces, como dice aquí, componente rectangular va a ser igual, la fuerza es igual, la componente de la fuerza en X es igual a la fuerza por el coseno. De la misma manera en la situación en Y, este vector en Y lo podemos poner aquí. Como decíamos hace rato, los vectores que son colineales, o sea, sobre el eje de las Y o eje de las X, o paralelos, es la misma situación colineal. Entonces este vector lo podemos transportar de este lado. Bueno, entonces para la componente en Y ahora sería seno que es el cateto opuesto, que ahora es esta parte, entre la hipotenusa que es F, que aquí tenemos. Como buscamos FY, o sea, esta parte, distancia que hay de aquí a acá, o magnitud, despejando, la F pasaría de este lado en el seno y transponemos términos. Entonces dice, tu componente en Y es igual a la fuerza del vector, que funge en este caso el vector como la hipotenusa, ¿no?, de un triángulo rectángulo, por el seno de teta. Nada más es sustituir los valores. Bien, las componentes de un vector es el descomponer un vector en sus coordenadas rectangulares X y Y. ¿Por qué rectangulares? Porque si se fijan se forma un rectángulo, ¿no? Aquí ya miren, ya pasé este vector AY a esta parte de aquí, ya lo estamos, es paralelo, estamos cumpliendo con la misma magnitud, o sea, la misma distancia. La misma dirección, que es Y o paralela a Y, y sentido positivo de las Y. Bueno, dice, también es posible realizar el proceso inverso, pasar de las componentes a la magnitud dirección. Si ya tienes estas componentes, las puedes pasar al vector azul. Ahora, ¿por qué estamos indicando que hay que pasar a sus componentes horizontales X o verticales de Y? Para aplicar en caso dado lo primero que vimos, serían vectores colineales. Todos los que están en X, sea positivo o negativo, se pueden sumar, y todos los que estén en Y, sean hacia arriba o hacia abajo, se pueden sumar. Entonces lo que estamos haciendo es pasar este vector a sus componentes colineales. Bueno, las componentes del vector AX y AY, ahora suponte que es al revés, tenemos AX y AY y queremos saber el vector. ¿Se puede? Sí, porque recuerden que este vector amarillo lo puedo pasar aquí y vean qué sucede. Como nos dice aquí, sus coordenadas rectangulares X y Y no es más que considerar al vector como la hipotenusa. Pueden ver que este vector azul es la hipotenusa, funge como hipotenusa. Ustedes le pueden llamar como gusten, ¿no? Y a los catetos como los ejes X y Y. Estos serían ya en los componentes X y Y. Bueno, ¿cómo podemos llegar a encontrar estos vectores? Bueno, esta distancia A no es otra cosa que aplicando Pitágoras, ¿no? Que es la raíz cuadrada del cateto adyacente al cuadrado más al cuadrado del cateto opuesto, ¿no? Opuesto más adyacente al cuadrado, que serían este y este. Bueno, esta es la fórmula. Ahora colocándolo como es, el cateto opuesto viene siendo AY, ¿no?, que es este del ángulo, el opuesto al ángulo, que aquí está AY. Y el adyacente vendría junto, ¿no?, que es el AX, la raíz cuadrada. En matemática vectorial, los matemáticos le ponen aquí unas paralelas, que quiere decir la magnitud del vector A. Entonces, los vectores ponen con mayúsculas y una rayita en esa parte superior, una flecha. Esto quiere decir magnitud o módulo del vector. Esto es en matemáticas y física. Para nosotros sería la hipotenusa o la magnitud de esto. Bien, para encontrar el ángulo nos falta el
el ángulo, porque acuérdense que un vector requiere de magnitud, dirección y sentido, y ese sentido y dirección los da el ángulo. Como conocemos estos dos vectores amarillos, ¿quién nos relaciona los dos vectores para encontrar el ángulo? La tangente del ángulo dice que es el cateto opuesto, aquí está, entre el cateto adyacente, que es AX. Y aquí lo volvemos a recalcar, el opuesto es AY, y está aquí, y el adyacente que es AX. Despejando θ es como tangente inverso de AY entre AX, y de esta manera encontramos el ángulo. Bien, entonces aquí podemos ver que son aplicaciones de nuestras funciones trigonométricas y del teorema de Pitágoras. ¿Dónde lo vamos a aplicar todo esto? En estática, como les había comentado, son fuerzas, son vectores. Este tipo de problemas lo van a ver ustedes en estática, como indicábamos, en donde quieren cargar aquí le llaman un peso. Puede ser esto el asunto de dos grúas subiendo alguna olla de concreto, o puede ser este peso monitores en un andén, en un aeropuerto, en una estación de ferrocarril o en un metropolitano, ¿no? Que está cargado por estos tirantes que lo están sosteniendo. Bueno, aquí tenemos aplicación de la trigonometría y obviamente los vectores se apoyan de la trigonometría, en este caso del triángulo, rectángulo y funciones trigonométricas más Pitágoras. Las funciones trigonométricas son básicamente seno, coseno y tangente, que no estaría mal que se las aprendieran de memoria, por favor. Bueno, aquí tienen otro problema, son los que vamos a hacer en la próxima clase, en grúas, cargando vigas o cualquier peso, tarimas o concreto. Para tu diseño de vigas, aquí son vectores. En este caso son vectores colineales, no habría problema porque los colineales, como decimos, se suman aritméticamente. Los que van arriba son positivos, como en este caso son tus apoyos, y las cargas van hacia abajo. En las grúas, pueden ver ustedes, hay infinidad de vectores. Estas son cargas que van hacia abajo y estos son un vector coplanar. Estos son colineales, van en la misma línea o paralela a Y. Tanto este como este vector son coplanares, donde se emplean las funciones seno, coseno y las de Pitágoras. Bueno, les agradezco su atención, muchísimas gracias, muy amables. En la siguiente clase veremos la aplicación de estos vectores. Gracias por su atención.